Bien, en este vídeo vamos a ver qué es LinkedIn, aparte de cómo se usa. Va a ser una pequeña introducción, ya que LinkedIn tiene muchísimas posibilidades. LinkedIn os preguntaréis qué es, ¿no? Muchas veces lo habréis escuchado, pero tampoco os parece que os vaya a servir mucho. Pues al final LinkedIn es una red social profesional. Diríamos que sería el Facebook, pero más de la búsqueda de empleo, del perfil profesional y del mercado laboral. Con LinkedIn al final lo que vamos a hacer es conectar de manera online con otras personas. Ya sabéis que la búsqueda de empleo es muy importante los contactos. Esos famosos contactos de los que tanto hablamos, pues LinkedIn lo que te permite es conseguir una red de contactos con la que puedes ir conectando, que sería similar a cuando yo hago una amistad en Facebook, pues aquí se conecta. Con cuantas más personas conecte, mejor, porque más información me va a llegar a mí y más información le va a llegar a esas otras personas sobre mí. Con LinkedIn puedo compartir mi currículum, puedo conectar con personas de recursos humanos y luego también puedo utilizarla para subir contenido. Pues o bien yo puedo publicar un post, puedo compartir algo que me parezca interesante, darle a me gusta, toda esta serie de cosas. Pero es importante que distingamos que LinkedIn es una red social exclusivamente para este tipo de perfil profesional. Yo no voy a subir ni comentar lo mismo en LinkedIn que en Facebook, que es más informal. En LinkedIn, pues al final es eso, que yo allí vuelque tanto mis intereses profesionales, pues por ejemplo he visto una noticia que habla de un artículo interesante sobre el mercado laboral o sobre una noticia que me ha parecido importante, pues la publico en LinkedIn. O por ejemplo, de cara a formaciones, puedo publicar o compartir una formación que me parece que es interesante para realizar y toda esta serie de cosas. Además, cuanto más activo y más activa sea el LinkedIn, como ya vais a ver, mejor, porque así mi perfil lo pueden ver más personas, pueden ver que soy una persona activa y en esta plataforma, bueno, en esta red social, vamos al final a mostrar nuestro perfil profesional al resto de la gente en toda la red. Bien, ahora vamos a ver cómo registrarnos en LinkedIn. Yo ya me he descargado mi aplicación, entonces entro en ella y me pone regístrate con Google o únete ahora. Regístrate con Google es que va a coger tu cuenta de Google y a partir de ahí te va a hacer el registro directamente. O si no tenéis una cuenta de Gmail, pues le dais a únete ahora. Y bueno, en el caso de que la descarguéis y ya tengáis cuenta, pues le dais a la parte de abajo que pone ya tienes una cuenta, inicia sesión. Nosotros vamos a probar a darle la opción de únete ahora, pero bueno, es exactamente igual que la otra. Vale, entonces veis, nos aparecen las cuentas y le damos con la que nos queremos registrar. Ya directamente nos ha cogido el nombre, si no lo cogiera bien, ponemos nuestro nombre correcto y nada, ponemos nuestra contraseña con la cual queremos registrarnos. Acordaros que las contraseñas tienen que poder tener una letra mayúscula, un número y si podéis un símbolo, porque en muchos sitios os piden estos tres requisitos. Y si utilizáis una contraseña que contenga esto y sea siempre la misma, pues mejor para que no se os olvide. Aunque mi consejo es que siempre, a pesar de eso, en una nota del móvil os dejéis apuntadas todas las contraseñas con a qué cuenta pertenece, ¿vale? Vale, entonces le vamos a aceptar y unirte. Bueno, nos da la bienvenida a LinkedIn y aquí nos va a hacer ya preguntas para hacer nuestro perfil. Entonces nos pregunta si soy estudiante, en este caso ponemos que no, y nos pregunta dónde he estudiado, en el caso que pongamos que sí, como acabo de hacer ahora. Pero bueno, vamos a poner que no. Te pregunta el cargo más reciente y la empresa más reciente. Esto es muy parecido a InfoJobs. Pues cargo más reciente vamos a enfocarlo, por ejemplo, para un puesto administrativo, auxiliar administrativa. Ponemos una empresa. Y nos pregunta el sector. Pues bueno, si por ejemplo esta persona estuvo en un taller trabajando como auxiliar administrativa, pues sería sector automovilístico. Si alguna vez tenéis dudas de cuál es vuestro sector, pues siempre podéis buscar en internet, que por suerte siempre seguramente tenga la respuesta. Vale, pues le damos a sector automovilístico y le damos a siguiente. Vale, se ha añadido el puesto. Ahora nos dice que de dónde soy. Bueno, pues de la Comunidad de Madrid ya me lo ha detectado. Vamos a continuar. Y ahora nos pone que podemos añadir la foto. Si todavía no la tenéis, porque lo más normal es que cuando registréis no tengáis una foto para poder poner bien el LinkedIn, pues le damos a saltar por ahora. Esto ya lo veremos en la parte de hacer el perfil. Y bueno, nos pone casi hemos terminado, vamos a verificar tu email. Acordaros que siempre en todas las cuentas o prácticamente en casi todas, cuando os hacéis una nueva cuenta en un portal de empleo os pide verificar el email.
para saber si la cuenta de correo que habéis dado es la vuestra. Entonces tendremos que salir del email y comprobar que hemos recibido ese correo. Que te dice para verificar. Bueno, verifica tu correo y le damos a verifica tu dirección de correo electrónico, el botón que sale amarillo. Pinchamos y nos dice que abrir con, pues con LinkedIn, le damos a solo una vez, por si alguna vez lo queremos abrir en el navegador. Y bueno, nos da la bienvenida. Ya hemos creado nuestra cuenta. Ahora nos pregunta si estamos buscando empleo. Lo más seguro es que sí, porque es verdad que LinkedIn, como ya sabéis y hemos dicho, como es una red social, no tienes por qué tenerla para buscar empleo, sino para crear contactos, ver contenido que tenga que ver con trabajo, formación. Entonces no tienes por qué tener, pero bueno, en este caso, como le enfocamos a la búsqueda de empleo, le damos a que sí. Entonces ahora nos pregunta, busca un empleo que te interese. Si queremos activar alertas para buscar empleos del último puesto que hemos puesto. En este caso, pues dejaremos la alerta, aquí la podéis quitar, aquí la ponéis, y le daremos, podéis dar a saltar. Ahora, después de la parte de buscar empleos, nos pone averigua a quién conoces ya en LinkedIn. Entonces le vamos a continuar y me detecta de mis contactos a quién tengo en LinkedIn. Te sugieren contactos para así poder conectar al empezar con varias personas. Pues bueno, le dais a las personas que consideréis y en este caso lo vamos a saltar porque en esta cuenta solo es de prueba. O si en ese momento no hemos hecho todavía nuestro perfil al completo, pues también le podemos dar a saltar. Vale, hasta aquí hemos hecho la parte de registrarnos en LinkedIn. Ahora vamos a ver cómo hacer nuestro perfil de LinkedIn y cómo ponerlo a punto, digamos. Como hemos visto, es muy importante tener nuestro perfil bien registrado y que sea bonito visualmente, llamativo dentro de las posibilidades que da LinkedIn. Entonces, vamos a la parte de arriba, a la izquierda, donde sale esa carita pequeña y le damos, pinchamos. Y arriba nos saldrá seguramente nuestro nombre y nos da ver perfil. Aquí veremos cómo aparece nuestro perfil. Veis que como acabamos de hacer la cuenta, no tenemos nada. O bueno, hay personas que incluso lo tendréis, pero bueno, nunca completasteis el perfil. Entonces aquí ya nos sale la parte de foto y de portada. La foto, LinkedIn, como en otros casos que os hemos dicho, en este caso sí que haría falta, a ser posible, porque digamos que no tener foto en LinkedIn es como llevar una bolsa en la cabeza. No te ve la persona y la misión de LinkedIn es tener una foto. Imaginaros si en una red social no tuvierais foto de perfil, pues queda un poco raro. Entonces añadiríamos la foto. ¿Qué estilo de foto tenemos que poner en LinkedIn? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Pues por ejemplo buscamos a alguna persona. Vale, pues ya estamos en su perfil. Vamos a ver de ejemplo, veis que tiene tanto portada como foto de perfil. La foto de perfil, este es un buen ejemplo de cuál podéis poner. Esta foto realmente está hecha con el móvil. Tú puedes ponerte en un fondo claro, a ser posible un fondo blanco o clarito y que no haya nada detrás, porque es verdad que hacerse un selfie en tu casa con cualquier fondo queda un poco raro. O bueno, si queréis un fondo en exterior, pues perfecto. Pero bueno, este tipo de foto sería ideal. Que esta foto os la podéis hacer en vuestra casa con luz natural, por ejemplo, que os la haga alguien, poneros guapos, guapas y en un fondo relativamente claro o blanco, pues haceros esta foto. Con que salga más o menos esta parte de, en plan, la cara y un poco los hombros estaría bien. Y si podéis salir sonriendo, pues ya mejor que mejor. Y luego la foto de portada, que la foto de portada pues también podéis poner un poco lo que queráis. En este caso, pues veis que ha puesto una foto muy chula de la ciudad de Nueva York porque igual pues le gusta mucho viajar, ¿vale? Entonces, pues bueno, puede reflejar mucho vuestros gustos o por ejemplo en caso de empresas pone algo más corporativo. O si, por ejemplo, soy maestra, puedo poner una portada con libros. Por ejemplo, vamos a buscar alguna otra cuenta para que lo veáis. Bien, ahora estamos en el cuenta de otra persona. Esta persona, pues bueno, es profesor, como podéis ver en su perfil, y tiene una estantería de libros y veis que queda muy chulo. Entonces, intentar poner una portada que encaje bien, porque es verdad que las portadas tienen estas dimensiones y no valen todas las fotos, y que os guste. En Canva podéis hacer portadas de LinkedIn. Canva es un programa de diseño que, bueno, os facilitaremos cuál es, en el cual podéis hacer todo tipo de cosas de diseño, y además de una forma gratuita, totalmente gratuita, simplemente dándoos de alta con vuestro perfil. Podéis hacer todo tipo de cosas para redes sociales, tanto incluso podéis hacer currículum, portadas para LinkedIn, Facebook, post de Instagram, de todo. Entonces ahí podréis hacer vuestra portada personalizada o simplemente si queréis descargaros una foto que os guste para poner, pues también estaría bien. Si podéis, intentar coger la foto de un banco de imágenes, porque las de Google realmente no tenéis el permiso de utilizarlas. Pero bueno, si queréis. Por ejemplo, un banco de imágenes es una página que se llama Pexels, ¿vale? Podéis poner la palabra y por temáticas
y podéis buscar todo tipo de fotos, además de buena calidad. Vale, bueno, pues nos quedamos en el perfil de esta persona para verlo como ejemplo. Veis, por ejemplo, en este caso esta foto podría ser mejorable. Esta foto se ve que es una foto de hace mucho tiempo, que tiene una calidad un poco ahí y que parece de tipo carné. Esto no sería lo ideal, es mejor la foto que hemos visto antes. Vale, pues entonces tiene su nombre y veis que debajo tiene puesto el nombre del puesto que tiene actualmente, que es lo primero que destaca. Debajo donde ha trabajado y luego nos sale el extracto, que le vamos a ver más. Entonces el extracto, este está bastante bien, es largo, pero tampoco hace falta que sea tan largo, con un párrafo más o menos como este de en medio o así estaría bien. Pues bueno, lo que podéis utilizar para expresaros un poco pues vuestra trayectoria profesional o si estáis buscando empleo, lo que sea. Y luego veis que aquí tiene puesto su currículum. También lo ideal es que subamos el currículum por si a alguien no le gusta nuestro perfil, pues que lo tenga ahí, que lo pueda coger y pueda verlo. Y luego aquí nos salen las experiencias. Pues bueno, veis que es parecido a InfoJobs, pues nos sale la profesión, el tiempo y luego, por ejemplo, incluso si dentro de una misma empresa pues hemos cambiado de puesto, nos han ascendido o lo que sea. Luego también educación, donde hemos estudiado y luego la parte de logros podemos poner tanto los idiomas como cursos, porque la parte de educación es verdad que solo nos deja poner la reglada. Entonces el restante, lo que sean cursos, lo pondríamos aquí en la parte de abajo. Luego veis que sale perfil, te sale el link, que este link lo podemos copiar si lo queremos poner en nuestro currículum, copiamos el link y lo ponemos, como diciendo que tenemos LinkedIn, que también es una buena idea. Y luego debajo directamente vuestro email por si alguien nos quiere contactar, para trabajo, para lo que sea. Veis que lo tiene muy fácil cualquier empresa para contactaros. Y luego veis que pone contactar o enviar mensaje. Conectar es como se le llama a LinkedIn a enviar una petición de amistad, porque para que lo entendamos, en Facebook cuando tú quieres tener a alguien en amigos le das a enviar petición de amistad. Aquí se le llama conectar, que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, como bien vimos, como la función de LinkedIn es conectar con la gente y crear una red de contactos muy amplia que nos puede ayudar a la hora de encontrar empleo, pues se le llama conectar. Bueno, ya hemos vuelto a nuestro perfil. Entonces, para añadir fotos simplemente pincharíamos en la foto y le daríamos a hacer una foto, seleccionar una en galería, ¿vale? Mejor que hagáis una foto y ya elijáis y le deis a selección en galería. En cuanto a la foto, una aplicación que está muy bien para que podáis editar vuestras fotos, para darle un poco de luz, incluso además esto os deja borrar pues signos de cansancio en la cara, pues de todo. Está muy bien la aplicación. Se llama Facetune o Facetune. Esta aplicación podéis darle luz a la foto, si por ejemplo habéis hecho la foto y queréis darle un poquito más de luz para que quede mejor. Os la recomiendo mucho si os vais a hacer una foto de LinkedIn. Es gratuita y tiene muchas opciones gratuitas que os podrá dejar la foto bastante bien. Entonces ahí sería la foto y es verdad que aquí en la opción de LinkedIn, ¿ves? Yo pincho en mi portada y me sale la que te sale a todo el mundo. La opción de LinkedIn en el móvil en principio no te deja cambiar la portada según lo que hemos estado viendo. Entonces lo que haríamos es, si yo quiero cambiar mi portada, abrir LinkedIn en el ordenador o en el navegador del teléfono y la intentaríamos cambiar. Pero bueno, normalmente si le diéramos aquí nos dejaría la opción de editarla y pondríamos nuestra portada. Vale. Para editar nuestro perfil le damos al lápiz que sale a la derecha y aquí podemos cambiar nuestro nombre, el título, ¿veis? La parte de titular es lo que salía antes en la persona que vimos que era profesor, el título que quiere poner. Pues bueno, aquí me sale por defecto el último puesto que he tenido, pero yo lo puedo cambiar. Puedo poner, por ejemplo, si estoy en búsqueda activa de empleo, pues por ejemplo, búsqueda activa de empleo. Vale, búsqueda activa de empleo y por ejemplo un guión y nuestro puesto. Auxiliar administrativa, contable. Imaginaos que fuera especialidad contable, pues por ejemplo, algo así. Y luego veis que nos pone añadir educación. Vale, ahora os sale los estudios. Aunque os ponga universidad, podéis probar a poner si tenéis por ejemplo un módulo, un grado superior o lo que sea. También podéis poner incluso el nombre del instituto, colegio o sitio donde lo hayáis hecho y ya está, ¿vale? Ponéis el nombre de la titulación, disciplina, pues por ejemplo podéis poner administración y veis que os deja. Veis que sí que os deja ponerlo. Aunque ponga universidad, bueno, pues así por lo menos podemos poner fecha de inicio, fecha de fin, nota media opcional, esto no hace falta que lo pongáis, y descripción. Esto es como la parte de funciones de InfoJobs. Si queremos poner algo, pues bien, si no, pues tampoco hace falta. Entonces le damos a guardar y ya se nos ha guardado. Ahora nos pide si queremos añadir una educación, el código postal donde vivimos, pues por ejemplo 29028, por ejemplo, mismamente. Bueno, y una vez hemos completado esta parte del perfil, le daríamos a guardar. Bueno, ya habríamos editado nuestro perfil y ahora nos sale abajo, ¿veis? Nos sale abajo, si yo le doy aquí a trayectoria profesional, me pone experiencia,
educación, todo eso. Entonces, que quiero añadir más experiencia, que lo más probable es que tengáis más experiencias, pues bueno, cargo, tipo de empleo, pues nada, si es jornada completa, aquí sí que os pregunta la jornada, empresa, dónde estaba, si sigo en este cargo, fecha de inicio, actualizar mi sector, veis que nos coge el sector y el titular. El sector, pues si es otro sector lo cambio, y si es otro puesto, bueno, pues esto te deja cambiar el titular. Actualizar mi titular, pues bueno, si le vamos a dar a cambiar y todo eso. Y descripción. Y aquí en descripción pondremos las funciones. Exactamente igual que hemos hecho en InfoJobs. Funciones, 2 puntos y abajo. Gestión de base de datos, etc, etc, porque seguramente que habría más. Lo dejamos así. Te pide el cargo y todo eso, pero bueno, en este caso no lo vamos a rellenar, así lo dejamos bien y ya está. Vale, aquí ya nos sale nuestra formación profesional y bueno, pues ya tendríamos gran parte del perfil. Luego aquí, de todos modos, el nivel de perfil os pone principiante y os da recomendaciones, pues añade fechas de empleo, añade foto, añade educación, 5 aptitudes y el extracto. El extracto es esto de aquí, esta parte que os saldría arriba, entonces le vamos a añadir. Vale, ya hemos puesto nuestro extracto, este lo hemos puesto un poco como perfil. Si queréis de todos modos ver cómo escribir correctamente un extracto porque tenéis dudas, nos podéis preguntar, o incluso hay tutoriales en internet para ver cómo escribir un extracto y le damos a añadir al perfil. Vale, ya tenemos nuestro extracto. El extracto es la parte que pone acerca de, es como un acerca de mí, un breve resumen, pero acerca de mí a nivel profesional. Acordaros que LinkedIn siempre es a nivel profesional. Luego veis, nos dice ahora es un nivel intermedio el perfil, actualizar el titular, que el titular es lo que sale debajo, que eso lo podemos cambiar siempre. Podemos cambiarlo, por ejemplo, poner búsqueda activa de empleo. Además nos sugiere titulares. Entonces en este caso pues vamos a poner en búsqueda activa de empleo y ponemos auxiliar administrativo. Añadir al perfil. ¿Veis? Nos sale arriba. Y así ya tendríamos prácticamente completado nuestro perfil. Nos quedaría poner la foto, como hemos visto, el tipo de foto que hay que poner y la portada. Y con eso ya lo tendríamos. Vale, pues ya hemos terminado la parte de completar nuestro perfil. Vamos a ver cómo conectar y para qué sirven todas las funciones que nos aparece en LinkedIn. ¿Cómo podemos sacarle partido?